En el vasto y cambiante paisaje de Hollywood, pocos actores han tenido una carrera tan fascinante y multifacética como Val Kilmer. A medida que las luces de la ciudad del cine brillan intensamente sobre las colinas de Los Ángeles, la figura de Kilmer emerge, no como una sombra, sino como un caleidoscopio de talento puro, desafío y reinvención constante. Desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo hasta convertirse en una de las figuras más enigmáticas y camaleónicas del cine, Val Kilmer ha tejido una narrativa que es, en sí misma, digna de un guión cinematográfico. Nacido en Los Ángeles el 31 de diciembre de 1959, Val Kilmer fue introducido al mundo en un momento en que la industria del cine estaba en plena metamorfosis. Su infancia, aunque enmarcada por la tragedia de un hogar roto y la pérdida de su hermano Wesley a una temprana edad, fue también un crisol de experiencias que forjarían su carácter rebelde y su insaciable sed de arte. Desde joven, Kilmer mostró un interés precoz por la interpretación, un talento que lo llevaría a ser el más joven en ser aceptado en el prestigioso programa de teatro de la Juilliard School. Aquí, en Juilliard, se fraguaría la primera chispa de su leyenda personal. Una anécdota poco conocida relata cómo, en una representación estudiantil de Hamlet, Kilmer asumió el papel con una intensidad tal que dejó a sus compañeros y profesores asombrados. Muchos recordaron cómo, al concluir su actuación, el silencio sepulcral que invadió la sala fue rápidamente seguido por una ovación de pie. Era como si, en ese instante, el joven Val hubiese conjurado no solo la esencia del príncipe danés, sino la promesa de un futuro estelar en el escenario y la pantalla. El primer gran salto de Kilmer al cine fue su papel en Top Secret, de 1984, una parodia de espionaje que mostró su habilidad no solo para el drama, sino también para la comedia física y el canto. Quizás uno de los secretos mejor guardados es cómo Kilmer, sin experiencia previa en la música, se sumergió en el rol de un cantante de rock con la misma devoción que aplicaría a muchos de sus personajes futuros. Grabó todas las canciones de la película él mismo, un detalle que habla de su compromiso y versatilidad. Pero fue su interpretación de Iceman, en Top Gun, lo que consolidó su estatus como estrella de Hollywood. Aunque el personaje de Tom Cruise, Maverick, era el protagonista indiscutible, Kilmer logró robar escenas con su imponente presencia y mirada gélida. Pocos saben que, durante el rodaje, Kilmer mantuvo intencionalmente una distancia de Cruise fuera de cámara para alimentar la rivalidad entre sus personajes. Este tipo de compromiso con la autenticidad del rol se convertiría en una de las marcas distintivas de su carrera. A pesar de su creciente fama, Kilmer nunca se conformó con papeles planos o predecibles. Su búsqueda de complejidad lo llevó a asumir el desafiante papel de Jim Morrison en The Doors de Oliver Stone. La transformación fue asombrosa. Kilmer no solo se parecía físicamente a Morrison, sino que capturó su esencia salvaje y poética. Durante el rodaje, Kilmer se sumergió tanto en el personaje que, según se cuenta, incluso comenzó a experimentar como el propio Morrison, llegando a un punto donde Stone y los miembros de la banda original de The Doors comentaron que era como si el espíritu del cantante hubiese sido resucitado momentáneamente. Otra historia fascinante de su carrera es su participación en Tombstone, donde interpretó al infame Doc Holliday. Kilmer aportó un nivel de vulnerabilidad y carisma al personaje que le valió elogios de la crítica. Una anécdota memorable de esta producción revela cómo, durante una escena, Kilmer improvisó la línea "I'm your Huckleberry", un gesto que se convirtió en icónico y demostró su capacidad para enriquecer sus papeles con un ingenio y una profundidad inolvidables. Sin embargo, no todas las historias de su carrera son de éxito y aclamación. La producción de The Island of Dr. Moreau es famosa por su caótico desarrollo, donde Kilmer, junto con Marlon Brando, se encontró en medio de una tormenta de egos y decisiones erráticas. A pesar de las dificultades, Kilmer mantuvo su profesionalismo, mostrando una vez más su capacidad para enfrentar adversidades con una creatividad inquebrantable. A lo largo de los años, Kilmer continuó desafiando las expectativas, eligiendo proyectos que le permitieran explorar nuevas facetas de su talento. Desde su interpretación de Batman en Batman Forever, hasta papeles más introspectivos en películas independientes, su carrera es un testimonio de una búsqueda incesante de significado y autenticidad en su arte. Más allá de la pantalla, Kilmer ha cultivado una vida de curiosidad y espiritualidad. Un secreto poco conocido es su pasión por la pintura, un talento que cultiva en la privacidad de su hogar en Nuevo México. Este retiro personal no es solo un refugio del ajetreo de Hollywood, sino un santuario donde Kilmer puede explorar su yo interior y su relación con el arte en todas sus formas. En los últimos años, la vida le ha presentado desafíos de salud que han añadido nuevas capas a su legado. Su lucha contra el cáncer de garganta ha sido un recordatorio de su resiliencia y amor por la vida,
un viaje que ha compartido con el público a través de su documental, Val, permitiendo a los espectadores vislumbrar la complejidad de su espíritu y la riqueza de su camino hasta ahora. En resumen, la historia de Val Kilmer es un tributo a la creatividad insaciable y la búsqueda de autenticidad. A lo largo de su carrera, ha encarnado a héroes, villanos, poetas y figuras históricas con una pasión y un compromiso que lo han hecho inigualable. Cada papel, cada elección, ha sido una pieza de un rompecabezas más grande. El retrato de un artista que se niega a ser encasillado, que siempre está en busca del próximo desafío, del próximo enigma que resolver. Esta introducción no es más que el umbral de una exploración más profunda de la carrera de Val Kilmer, un artista cuya vida y obra continúan inspirando a generaciones presentes y futuras. Es un recordatorio de que, en el mundo del cine y más allá, el verdadero éxito reside no solo en la fama o el reconocimiento, sino en la fidelidad a uno mismo y en la valentía de seguir el llamado del arte, donde quiera que pueda llevar. En lo profundo del vasto lienzo que es la historia del cine, algunos nombres resuenan con una fuerza casi mítica. Val Kilmer es uno de esos nombres, un actor cuyo talento y presencia se entrelazan con la riqueza de su historia personal. Para comprender al hombre detrás de la leyenda, debemos retroceder en el tiempo, hasta la infancia y los orígenes que moldearon su vida y carrera. La historia comienza en Los Ángeles, California, donde Val Edward Kilmer nació un 31 de diciembre de 1959, un día rebosante de simbolismo y promesas de nuevos comienzos. El pequeño Val fue el segundo de 3 hijos en el hogar de Gladys y Eugene Kilmer. Desde sus primeros años, el entorno en el que crecía destilaba un aire de creatividad y ambición. Su madre, Gladys, tenía un carácter fuerte y una gran fe religiosa que inspiraría en Val una búsqueda espiritual a lo largo de su vida, mientras que su padre, Eugene, era un distribuidor de bienes raíces con un espíritu emprendedor que, aunque a veces errático, también contribuyó a la formación del joven Val. La casa de los Kilmer era un lugar de energía incesante, un espacio donde las discusiones sobre arte, política y religión eran habituales en la mesa del comedor. En este entorno, Val desarrolló un profundo deseo de explorar el mundo a través de diferentes lentes, una cualidad que más tarde se convertiría en un sello distintivo de su carrera actoral. Pero la infancia de Val no estuvo exenta de desafíos. Sus padres se divorciaron cuando él era apenas un adolescente, y este evento marcó su vida de maneras que solo el tiempo revelaría. El divorcio, aunque doloroso, obligó a Val a buscar consuelo en el arte y la actuación, canalizando sus emociones en personajes que le permitieron escapar, aunque momentáneamente, de la turbulencia de la vida familiar. Uno de los momentos más formativos de sus primeros años fue el tiempo que pasó en Chatsworth High School, un lugar donde Val empezó a esculpir su vocación actoral. Aquí, rodeado de compañeros que compartían su pasión por las artes escénicas, Kilmer se destacó no solo por su talento, sino por su innato carisma. Fue en estos años escolares cuando Val conoció a 2 futuras estrellas de Hollywood, Kevin Spacey y Mare Winningham. Juntos, protagonizaron varias producciones escolares, dejando claro desde muy temprano que estaban destinados a grandes cosas. La camaradería que desarrollaron en esos años juveniles creó un vínculo que, aunque los caminos profesionales los llevarían en direcciones distintas, permanecería en la memoria de Val como un recordatorio de sus humildes y apasionados comienzos. En el corazón de Val siempre ardió una curiosidad insaciable. A menudo, se lo podía encontrar devorando libros en la biblioteca local o explorando nuevas formas de expresión artística. Una anécdota particularmente entrañable de su juventud relata cómo, a la edad de 12 años, Val convenció a sus amigos para que lo acompañaran en la creación de una película casera sobre detectives. Armados con una cámara Super 8, los niños pasaron días enteros filmando y actuando, una experiencia que dejó una impresión indeleble en Val, afirmando su amor por el cine y la narrativa. El siguiente gran paso en la vida de Val fue su admisión en la prestigiosa Juilliard School en Nueva York. A la edad de 17 años, se convirtió en el estudiante más joven en ser aceptado en el programa de actuación de esta renombrada institución. En Juilliard, Val no solo perfeccionó sus habilidades, sino que también adquirió una comprensión más profunda de la disciplina necesaria para triunfar en el mundo del teatro y el cine. Sin embargo, su tiempo en Juilliard no estuvo exento de desafíos. En una ocasión, durante una intensa sesión de ensayo, Val sufrió una crisis de confianza, sintiendo que no estaba a la altura de sus compañeros. Fue su profesor, John Houseman, quien lo tomó a un lado y le dijo: «Val, el talento no se mide por comparaciones, sino por la autenticidad que traes a cada personaje». Estas palabras resonaron profundamente en él, sirviendo como un faro en los momentos de duda que enfrentarían más adelante en su carrera. Otro episodio que marcó sus años de formación fue un accidente que casi le cuesta la vida. Durante una excursión de escalada, Val y sus amigos decidieron ascender una empinada ladera. En un momento de descuido,
Val perdió el equilibrio y cayó varios metros, aterrizando de manera fortuita en un arbusto que amortiguó su caída. A pesar de salir ileso, el incidente le recordó la fragilidad de la vida y lo impulsó a enfrentar cada día con una nueva apreciación por las oportunidades que se le presentaban. El camino hacia el estrellato de Val Kilmer estuvo lleno de altibajos, pero siempre fue impulsado por una mezcla de talento innato y una inquietante búsqueda de la verdad a través de la actuación. Los cimientos de su carrera se forjaron en esos primeros años, entre las colinas de Hollywood y las aulas de Juilliard, un trayecto que, aunque lleno de desafíos, preparó a Val para el mundo que lo esperaba. Su infancia y orígenes fueron solo el comienzo de una historia que continuaría desenvolviéndose en las pantallas de todo el mundo, una historia que sigue cautivando a aquellos que buscan entender al hombre detrás de los personajes icónicos que ha traído a la vida. Mirando hacia atrás, los recuerdos de esos primeros años en Los Ángeles se presentan como una película de tono sepia, el sol californiano filtrándose a través de las ventanas, las risas compartidas con sus hermanos, las discusiones apasionadas sobre teatro con sus amigos. Cada uno de estos momentos contribuyó a forjar el carácter único de Val, un hombre cuya complejidad se refleja en cada papel que interpreta. Una de las anécdotas más entrañables de su niñez involucra a Val y su hermano mayor, Mark. Los dos compartían una habitación y, a menudo, se quedaban despiertos hasta tarde hablando sobre sus sueños y aspiraciones. En una de esas noches, Mark le dijo a Val: «Siempre serás el héroe de tus propias historias». Estas palabras se convirtieron en un mantra para Val, guiándolo a través de las incertidumbres de la adolescencia y más allá. La relación con su hermano fue una fuente constante de apoyo e inspiración, especialmente cuando la familia enfrentó la tragedia de la pérdida de su hermano menor, Wesley, en un accidente. El dolor de esa pérdida dejó una cicatriz en Val, pero también le proporcionó una sensibilidad y profundidad emocional que enriquecerían sus interpretaciones. La conexión de Val con su herencia también jugó un papel importante en su desarrollo personal. Con raíces que se extienden hasta Suecia, Alemania e Inglaterra, Val creció con un sentido de identidad multicultural que enriqueció su comprensión del mundo. Aunque su familia no era particularmente rica, los Kilmer valoraban la educación y la cultura, nutriendo en Val un amor por el aprendizaje que lo acompañaría toda su vida. Esta curiosidad intelectual se manifestó temprano, cuando Val, con solo 8 años, comenzó a escribir poesía. Sus poemas eran un reflejo de su mundo interior, una forma de procesar sus pensamientos y emociones, y más tarde, se convertirían en una base sólida para su interpretación de personajes complejos y multifacéticos. La adolescencia de Val estuvo marcada por una serie de descubrimientos personales y artísticos. Fue en esta etapa cuando comenzó a experimentar con diferentes formas de actuación, desde el teatro tradicional hasta la improvisación y el cine experimental. La diversidad de estas experiencias le permitió desarrollar una versatilidad actoral que lo distinguiría en su carrera posterior. Una experiencia particularmente formativa ocurrió durante un taller de teatro de verano, donde Val interpretó a Hamlet, un papel que lo desafió a explorar las profundidades de la psique humana. Este papel no solo consolidó su amor por Shakespeare, sino que también le enseñó el poder de la vulnerabilidad en la actuación, una lección que aplicaría en muchos de sus roles futuros. A medida que Val avanzaba hacia la adultez, la ciudad de Los Ángeles seguía siendo un telón de fondo vibrante para su vida. Los horizontes de la ciudad, con sus palmeras ondulantes y su mezcla ecléctica de culturas, eran un reflejo de la diversidad de experiencias que Val buscaba absorber. En sus ratos libres, a menudo paseaba por los estudios de cine, observando con curiosidad el proceso de creación de películas, soñando con el día en que él mismo estaría delante de las cámaras, interpretando papeles que dejarían una marca indeleble en la historia del cine. La vida de Val en Los Ángeles también estuvo salpicada de encuentros fortuitos que parecían guiados por el destino. En una ocasión, mientras trabajaba como acomodador en un teatro local, tuvo la oportunidad de conocer a uno de sus ídolos de la actuación, Marlon Brando. Aunque el encuentro fue breve, la mirada aprobatoria de Brando y su consejo de seguir siempre su instinto artístico dejaron una huella duradera en Val. Este encuentro fortuito fue un recordatorio de que, a pesar de las incertidumbres del camino por delante, Val estaba en la dirección correcta. Con el tiempo, Val Kilmer dejó atrás los días de Los Ángeles, llevando consigo una maleta llena de sueños y una mochila cargada de experiencias que lo habían preparado para el mundo que lo esperaba. La transición de la infancia a la adultez no fue un camino fácil, pero cada desafío superado, cada pequeña victoria, contribuyó a la formación del actor que el mundo llegaría a conocer y admirar. Mientras cerramos este capítulo sobre su infancia y orígenes, queda claro que Val Kilmer no solo es un producto de su entorno, sino una amalgama de influencias, experiencias y deseos que lo llevaron a convertirse en uno de los actores más fascinantes de su generación. Y así, el telón cae sobre los primeros actos de la vida de Val Kilmer, una vida que, como una obra de teatro bien interpretada,
ha sabido capturar la esencia de lo que significa ser humano. La historia apenas comenzaba, y Val Kilmer estaba listo para enfrentar el mundo con el coraje y la pasión que siempre lo habían caracterizado. Val Kilmer, un nombre que resuena con fuerza en los anales del cine contemporáneo, comenzó su viaje en el mundo de la actuación mucho antes de que las luces de Hollywood iluminaran su cara. En esta sección, exploraremos los primeros pasos que lo llevaron a convertirse en la estrella multifacética que conocemos hoy. Estos años formativos son un lienzo pintado con sueños adolescentes, decisiones cruciales y momentos de rebeldía creativa que forjaron el carácter del actor que desafiaría convenciones y conquistaría corazones. Nacido un 31 de diciembre de 1959, en Los Ángeles, California, Val Edward Kilmer creció inmerso en un entorno donde el arte y la expresión eran no solo alentados, sino esperados. Su padre, un magnate de bienes raíces, y su madre, de ascendencia sueca, proporcionaron a Val y a sus hermanos un ambiente que fomentaba la creatividad. Desde muy joven, Val mostró inclinación por el teatro, un campo que le ofrecía la libertad de explorar y expresarse, algo que se convirtió en su refugio a medida que crecía. Una de las primeras anécdotas que revelan el espíritu precoz de Val Kilmer tuvo lugar cuando apenas era un niño. En una audaz demostración de su amor por el drama, Val decidió escribir y dirigir su propia obra en la escuela primaria. A pesar de la limitada comprensión de la estructura dramática en aquel entonces, su pequeña obra fue un éxito. Este fue el primer atisbo del genio creativo que residía en él. Un genio que no solo quería actuar sino también contar historias, un sello que llevaría consigo a lo largo de toda su carrera. Val no era el típico niño de su edad. Mientras sus compañeros se dedicaban a deportes y pasatiempos juveniles, él solía sumergirse en las páginas de Shakespeare. Esta inclinación literaria no solo nutría su imaginación sino que también lo preparaba para desafíos futuros. Sus compañeros lo describían como un joven introspectivo, a menudo perdido en sus pensamientos, asimilando mundos que solo él podía ver. Este hábito de introspección y observación se convertiría en una de sus herramientas más valiosas como actor. Durante su adolescencia, un evento trágico marcó profundamente a Val. La muerte accidental de su hermano Wesley, que compartía su amor por el cine y el arte, dejó una huella indeleble en su vida. Esta pérdida temprana lo empujó a refugiarse aún más en el arte, convirtiendo el dolor en una fuente de inspiración. A menudo se refería a Wesley como su musa, su crítico más honesto, y en muchas de sus actuaciones, Val buscaba honrar la memoria de su hermano, llevando consigo el legado de su espíritu creativo. A medida que avanzaba en su educación, Val asistió a la prestigiosa Juilliard School, una experiencia que constituyó un antes y un después en su vida profesional. Entrar en Juilliard fue un logro monumental, un testimonio de su talento natural y su dedicación inquebrantable. Durante su tiempo en la escuela, Val formó parte del Grupo 10, una cohorte de estudiantes que incluía a otras futuras estrellas de la actuación. En Juilliard, Val pulió su arte, enfrentándose a la rigurosidad académica y la competencia feroz. Aquí, una segunda anécdota resalta su espíritu indomable. En una representación de Hamlet, que realizaba para un taller, se dice que improvisó un monólogo completo, dejando atónitos a sus compañeros y profesores. Esta audacia no solo mostró su dominio de la interpretación, sino también su habilidad para pensar rápidamente y adaptarse, características que definirían su carrera. Una vez finalizada su formación en Juilliard, Val no tardó en adentrarse en el mundo profesional. Su primer paso fuera de la escuela lo llevó a Broadway, donde demostró su versatilidad y talento en la obra Slap Boys, junto a otros actores emergentes como Sean Penn y Kevin Bacon. Esta experiencia en los escenarios de Nueva York fue crucial para su desarrollo, permitiéndole experimentar con diferentes estilos de actuación y enfrentarse a la crítica teatral más exigente. Kilmer, con su aguda inteligencia emocional y su enfoque meticuloso, comenzó a ganar notoriedad, atrayendo tanto a audiencias como a directores. Sin embargo, el verdadero salto a la fama de Val Kilmer llegó a través de un medio inesperado, el cine. En 1984, protagonizó la parodia de espías, Top Secret, de los creadores de Airplane. Esta película presentó a Val al público en general, mostrando no solo su talento actoral sino también su capacidad para el humor, un contraste refrescante a sus roles teatrales más serios. En la película, su personaje, Nick Rivers, un cantante de rock, en rol estadounidense, se ve envuelto en una trama de espionaje en Alemania Oriental. La actuación de Kilmer fue un tour de force de comedia física y timing impecable. Aquí, la tercera anécdota se desarrolla. Durante el rodaje, Val insistió en hacer sus propias acrobacias en varias escenas cómicas, sorprendiendo al equipo con su valentía y compromiso, características que seguirían definiendo su trayectoria profesional. El éxito de Top Secret abrió nuevas puertas para Kilmer,
llevándolo a una serie de proyectos que explorarían diferentes facetas de su talento. Uno de estos proyectos fue Real Genius, 1985, donde interpretó a Chris Knight, un estudiante prodigio de la ciencia. La película no solo cimentó su estatus como actor versátil capaz de saltar entre géneros con facilidad, sino que también solidificó su lugar en la cultura pop de la década. Durante el rodaje de Real Genius, Val demostró su inclinación por el método de actuación, viviendo en el campus universitario donde se filmaba y asistiendo a clases reales para sumergirse completamente en su papel. Esta inmersión total en sus personajes sería una constante en su carrera, un testamento de su dedicación al arte de la actuación. A medida que los años 80 llegaban a su fin, Val Kilmer se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo, uno que lo llevaría a roles más desafiantes y complejos. Sin embargo, antes de dar ese salto, otra anécdota curiosa resalta su personalidad y su enfoque hacia la celebridad naciente. Val, conocido por su aversión a las superficialidades de la fama, una vez se negó a asistir a una gala de Hollywood de alto perfil, optando en su lugar por pasar la noche escribiendo poesía en la soledad de su hogar. Este rechazo a las banalidades del estrellato, su preferencia por la sustancia sobre la forma, resonaría a lo largo de toda su carrera, convirtiéndose en una parte integral de su identidad artística. Los primeros pasos de Val Kilmer en el mundo del espectáculo no solo definen su inicio como actor, sino que también proporcionan una visión de su carácter único. Esculpidas a través de experiencias personales, desafíos profesionales y un amor inquebrantable por el arte, estas primeras incursiones establecieron las bases para una carrera que sería tan variada como cautivadora. Kilmer, con su espíritu indomable y su búsqueda constante por la autenticidad, se preparaba para dejar una marca indeleble en la industria del cine, una industria que, aunque a menudo brilla con luces artificiales, encontraría en él un genuino y brillante destello de talento verdadero. El legado de estos primeros años es palpable en cada actuación que seguiría, en cada personaje al que daría vida. Val Kilmer, un joven soñador del sur de California, había comenzado su ascenso hacia la inmortalidad cinematográfica no solo con talento, sino con una visión clara de lo que significaba ser un verdadero artista. La exploración de su juventud revela mucho más que los cimientos de su carrera, deja entrever los valores y principios que guiarían cada decisión que tomaría en su vida profesional, convirtiéndose así en una inspiración para muchos otros que, como él, soñarían con conquistar las alturas de Hollywood sin perder su esencia en el proceso. Y así, mientras cerramos esta exploración de sus primeros pasos, nos preparamos para adentrarnos en los capítulos posteriores de su vida, en los momentos que definirían no solo su carrera, sino también su legado. Porque Val Kilmer es más que un actor, es un narrador, un creador, un soñador. Y cada paso que dio en esos primeros años fue un preludio a la sinfonía de historias que aún estaba por contar. La escena se abre con un montaje de imágenes de archivo de Hollywood en los años 80, luces brillantes y carteles de películas en los cines. La música es vibrante, llena de energía y promesa. La voz en off comienza con un tono nostálgico y evocador. Narrador. En la vasta constelación de estrellas de Hollywood, hay algunas que surgen con un resplandor tan brillante que es imposible ignorarlas. Tal es la historia del meteórico ascenso de Val Kilmer, un actor cuya carrera se ha definido por su talento inigualable y su capacidad para transformarse en cada papel que asume. Este es el relato de su ascenso, un viaje a través del mundo del cine que comenzó con un joven lleno de sueños y ambiciones. La pantalla muestra imágenes de un joven Val Kilmer, con una mirada intensa pero amable. Narrador. Kilmer nació en Los Ángeles, un lugar donde los sueños de cine son casi tan comunes como las palmeras. Desde una edad temprana, Val se sintió atraído por el mundo de la actuación. No era solo una pasión, sino una vocación. A los 17 años, se convirtió en la persona más joven aceptada en el prestigioso programa de teatro de Juilliard. Allí, perfeccionó su arte, inmerso en un entorno donde el talento y la dedicación eran el pan de cada día. Se muestran escenas de Juilliard, con estudiantes practicando sus líneas y entrelazando escenas teatrales. Narrador. Fue en Juilliard donde Kilmer comenzó a destacar. Su habilidad para interpretar personajes complejos llamó la atención de sus compañeros y profesores. Uno de sus primeros papeles notables fue en una producción de Hamlet. Su interpretación del atormentado príncipe de Dinamarca fue tan profunda que dejó a la audiencia boquiabierta. Nunca había visto a alguien tan joven capturar la esencia de Hamlet con tanta precisión, recordaría a uno de sus instructores. La cámara cambia a una imagen de un teatro lleno, con aplausos resonando. Narrador. Pero el teatro no era el único escenario que Kilmer anhelaba conquistar. Hollywood, con sus luces brillantes y promesas de grandeza, lo llamaba. Su primer gran salto al estrellato cinematográfico fue en la película Top Secret, en 1984, una comedia que parodiaba las películas de espionaje y guerra. Aunque era una película ligera,
su personaje, Nick Rivers, mostró al mundo el talento cómico de Kilmer. Con una chispa en sus ojos y una sonrisa pícaramente encantadora, demostró que podía manejar cualquier género. Se muestran escenas de Top Secret, con Kilmer en acción, intercaladas con risas del público. Narrador, sin embargo, fue en 1986 cuando Val Kilmer realmente se catapultó al estrellato mundial con su papel en Top Gun. Interpretando a Tom Iceman Kazansky, Kilmer personificó la arrogancia y la competitividad que definían a los pilotos de élite de la Marina. Su química en pantalla con Tom Cruise, y la icónica frase, «Eres peligroso», se convirtieron en parte del léxico de la cultura pop. La música cambia a una melodía más intensa mientras se muestran escenas de Top Gun. Narrador. La dedicación de Kilmer a sus papeles era evidente incluso en sus métodos de preparación. Una anécdota que subraya su compromiso ocurrió durante el rodaje de Top Gun. Se dice que Kilmer, con el fin de captar verdaderamente la actitud competitiva de su personaje, evitó socializar con sus compañeros de reparto fuera del set. Esto creó una verdadera tensión que se tradujo en una química palpable en la pantalla, añadiendo autenticidad a sus interacciones. Vuelve la cámara a imágenes de Kilmer en eventos de prensa, rodeado de fans y flashes de cámaras. Narrador. Con Top Gun, Kilmer había llegado, pero no se contentaba con ser encasillado. Buscaba roles que desafiaran sus habilidades y ofrecieran nuevas dimensiones de actuación. Así llegó The Doors, un proyecto que le permitió mostrar su capacidad para transformarse por completo. Interpretando a Jim Morrison, Kilmer no solo se parecía al icónico líder de la banda, sino que también encarnó su espíritu rebelde y su voz distintiva. Cantó todas las canciones en la película, impresionando incluso a los miembros sobrevivientes de los Doors. Se muestran imágenes de The Doors, con Kilmer en el escenario, y clips de conciertos reales. Narrador. Una anécdota fascinante de este período fue cuando uno de los técnicos de sonido, al escuchar a Kilmer en el estudio, no pudo distinguir si era él o grabaciones originales de Morrison. Tal era la dedicación de Kilmer a su personaje que incluso pasó meses estudiando los gestos y manierismos del cantante, inmersándose en su mundo para ofrecer una interpretación que trascendiera lo superficial. Sigue un montaje de escenas de películas con una música que captura la esencia de los 90. Narrador. En los años 90, Val Kilmer continuó su ascenso con una serie de actuaciones memorables. En Tombstone, interpretó al legendario Doc Holliday, un papel que muchos consideran uno de sus mejores. La interpretación de Kilmer fue tan convincente que incluso eclipsó a algunos de sus coprotagonistas. Se dice que durante una de las escenas más intensas, Kilmer improvisó una línea que dejó al elenco sin palabras, una línea que posteriormente se convirtió en una de las más citadas de la película, I'm Your Huckleberry. La pantalla muestra una escena del salvaje oeste, con Kilmer vestido de Doc Holliday. Narrador. Su versatilidad como actor no tenía límites. En Batman Forever, se puso la capa del Caballero de la Noche, aportando una nueva sensibilidad al personaje de Bruce Wayne. Mientras que algunos actores se sienten encasillados al interpretar personajes icónicos, Kilmer vio esto como una oportunidad para explorar las complejidades de un héroe atormentado por sus propios demonios. Se muestran escenas de Batman Forever, con Kilmer en su icónico traje de Batman. Narrador. Pero detrás de las cámaras, Kilmer era conocido por su compromiso inquebrantable con su arte, a veces hasta el punto de la controversia. Durante el rodaje de The Island of Dr. Moreau, surgieron tensiones que hicieron que el ambiente de trabajo fuera difícil. Sin embargo, esta dedicación a la autenticidad en sus actuaciones siempre fue parte de su proceso creativo. La cámara muestra imágenes de archivo de la producción de The Island of Dr. Moreau. Narrador. Es fascinante pensar en cómo las decisiones y eventos detrás de escena pueden influir en el resultado final de una película. A pesar de los desafíos, Kilmer siempre buscó lo mejor para sus personajes, incluso si eso significaba ir contra la corriente. La música se vuelve más suave y emotiva mientras el montaje cambia a imágenes de Val Kilmer con su familia y en momentos personales. Narrador. Pero el meteórico ascenso de Val Kilmer no fue solo una historia de éxitos en la pantalla. Fue también un viaje personal de descubrimiento y autodefinición. Con cada papel, no solo creció como actor, sino también como individuo. A lo largo de los años, ha compartido sus experiencias y reflexiones, revelando un lado de sí mismo lleno de sabiduría, humildad y gratitud por las oportunidades que ha tenido. La cámara muestra a Kilmer en entrevistas, hablando sobre su carrera y lo que ha aprendido. Narrador. En última instancia, el verdadero legado de Val Kilmer no radica solo en los personajes que ha interpretado, sino en la pasión y el corazón que ha puesto en cada uno de ellos. Su ascenso meteórico es testimonio de un talento único,
una dedicación inquebrantable y un amor profundo por el arte de la actuación. La pantalla muestra una imagen de Val Kilmer mirando al horizonte, una silueta contra el atardecer de Hollywood. Narrador. Así continúa la historia de Val Kilmer, un actor cuya estrella sigue brillando, inspirando a generaciones de artistas y amantes del cine. Su viaje es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, el verdadero éxito viene de la autenticidad y la capacidad de desafiarse a uno mismo, una y otra vez. La escena final se desvanece lentamente mientras la música se apaga, dejando al espectador con una sensación de admiración y reflexión. Val Kilmer, un nombre que resuena con la intensidad y la mística de Hollywood. Un artista que ha sabido navegar las tumultuosas aguas del cine con una mezcla de talento innegable, carisma enigmático y momentos críticos que han definido no solo su carrera, sino también su vida. En esta sección, exploraremos los instantes que moldearon al hombre detrás de personajes icónicos, revelando una narrativa rica en triunfos y tribulaciones. Nuestra historia comienza en los años 80, una década de excesos y transformaciones culturales. Val Kilmer emergía como un joven actor con un rostro angelical y una voz que podía hipnotizar a las multitudes. La primera anécdota nos lleva al set de Top Secret, 1984, su debut cinematográfico. En este filme de comedia, Kilmer interpretó a Nick Rivers, un rockero estadounidense involucrado en una absurda trama de espionaje. Sin experiencia previa en musicales, Val asumió el desafío con una dedicación casi obsesiva. Aprendió a tocar la guitarra y perfeccionó su canto, un testimonio de su compromiso inquebrantable. En una noche inolvidable durante el rodaje, Val se presentó inesperadamente en un club de Berlín, sorprendiendo a los clientes con una actuación improvisada que dejó a todos boquiabiertos. Esta anécdota no solo subrayó su talento versátil, sino también su capacidad para deslumbrar fuera de las cámaras. El segundo momento crítico llegó con Top Gun, 1986, la película que catapultó a Kilmer al estrellato internacional. Como el arrogante y carismático piloto Iceman, Val se enfrentó a Tom Cruise en una batalla de egos tan palpable en pantalla como fuera de ella. Se cuenta que durante el rodaje, las tensiones entre los actores principales eran tan intensas que rara vez intercambiaban palabras fuera de las escenas. Sin embargo, este antagonismo real se tradujo en una química electrizante, elevando la película a un estatus de culto. En una ocasión, tras una tensa jornada de filmación, el director Tony Scott organizó una fiesta improvisada en la base aérea para aliviar la tensión. En una especie de tregua, Kilmer y Cruise se encontraron en una esquina, compartieron una cerveza y entre risas, admitieron que la rivalidad había sacado lo mejor de ambos. Este momento, aunque efímero, marcó un punto de inflexión en la carrera de Kilmer, consolidándolo como un actor capaz de robar escenas incluso frente al astro más brillante. El tercer acto nos transporta a los años 90, una era dorada para Kilmer, pero no sin sus sombras. En The Doors, 1991, un biopic donde Val encarnó al legendario Jim Morrison, se sumergió tan profundamente en el papel que las líneas entre el actor y el personaje empezaron a desdibujarse. Durante 6 meses, Kilmer vivió y respiró como Morrison, escuchando sus grabaciones incesantemente y mimetizando cada gesto y matiz vocal. Una anécdota reveladora de este periodo es la del día en que Val, completamente transformado en Morrison, irrumpió en una fiesta en Sunset Strip. Con una botella de whisky en mano y una aura casi mística, Val empezó a recitar poesía de Morrison, dejando a los presentes en un asombro reverente. Esta devoción por el personaje cristalizó en una actuación que muchos consideran una de las más auténticas y apasionadas de su carrera, pero también dejó huellas en su psique, marcando un momento crítico de introspección. Sin embargo, no todas las experiencias fueron tan intensas. En 1995, Kilmer asumió el manto del Caballero Oscuro en Batman Forever. Este papel icónico vino con sus propios desafíos y anécdotas. A pesar del éxito comercial, Val describió la experiencia como una prisión creativa. El traje de Batman, una obra maestra de diseño cinematográfico, era también un artilugio infernal que limitaba sus movimientos y expresiones. En una entrevista, Val recordó cómo, durante una pausa del rodaje, el hijo de Warren Buffett visitó el set. El niño, entusiasmado por conocer a Batman, se mostró más interesado en los gadgets del set que en el propio Kilmer. Esta anécdota reflejaba el dilema de interpretar un personaje tan icónico. La máscara era la estrella, no el hombre detrás de ella. Este momento de autoevaluación llevó a Kilmer a reevaluar su enfoque hacia los papeles futuros, buscando proyectos que le ofrecieran más libertad artística. A medida que avanzamos hacia el nuevo milenio, encontramos a Kilmer en un punto de inflexión personal y profesional. La producción de The Island of Dr. Moreau, 1996, es quizás uno de los episodios más caóticos y fascinantes de su carrera. Originalmente, Val había firmado para interpretar al protagonista,
pero debido a problemas personales, su papel fue reducido, y asumió un rol secundario. El rodaje, plagado de problemas de producción y conflictos entre el elenco, se convirtió en una leyenda urbana en Hollywood. En una anécdota memorable, se cuenta que durante un día particularmente caótico, Kilmer, frustrado por la desorganización, decidió dirigir una escena él mismo. Aunque no fue bien recibido por el director, este atrevimiento reflejó su deseo de superar el caos y su inquebrantable compromiso con su arte. Este episodio, aunque turbulento, le enseñó valiosas lecciones sobre la resiliencia y el poder de adaptación. En la última década, el viaje de Ball ha estado marcado por la lucha personal y la reinvención. A finales de los años 2000, Kilmer enfrentó una batalla contra el cáncer de garganta, una pelea que redefinió su vida y su carrera. En lugar de retraerse, Ball abrazó su vulnerabilidad, compartiendo su experiencia con el mundo a través de su autobiografía y el aclamado documental, Ball, 2021. En una de las escenas más conmovedoras del documental, Ball reflexiona sobre su amor por el arte y su deseo de seguir creando, a pesar de las adversidades físicas. Esta introspección, acompañada de imágenes de archivo de su carrera y momentos íntimos, ofrece una visión del hombre detrás del mito, un ser humano cuya verdadera fortaleza reside en su capacidad para seguir adelante. Cada uno de estos momentos críticos ha sido un ladrillo en el camino que Val Kilmer ha recorrido. Desde el joven actor que asombró con su talento en Top Secret, hasta el hombre que emergió más fuerte de las batallas personales, la historia de Kilmer es un testimonio de perseverancia y pasión. A lo largo de su carrera, Val ha demostrado que la verdadera medida de un artista no se encuentra solo en sus éxitos, sino en cómo enfrenta los desafíos y sigue adelante, siempre con una chispa de creatividad y un espíritu indomable. Así, mientras las luces se atenúan y nuestra narrativa se acerca a su fin, recordamos a Val Kilmer no solo como una estrella de cine, sino como un símbolo de resistencia humana. Un artista que ha dejado una marca indeleble en el mundo del cine, y cuyo legado perdurará en el tiempo, como un faro de inspiración para generaciones venideras. La luz tenue de un proyector se enciende, revelando la figura de Val Kilmer, un actor cuya trayectoria artística ha sido un viaje de exploración, transformación y, finalmente, madurez. Este capítulo de su vida, su madurez artística, se manifiesta como un lienzo pintado con las experiencias, los desafíos y las evoluciones que lo han definido como un artista consumado. Nacido el 31 de diciembre de 1959, Val Kilmer entró en el mundo del espectáculo con una pasión desbordante y un deseo ardiente de desafiar los límites de su talento. A lo largo de los años, Kilmer se ha destacado por su capacidad camaleónica para transformarse en los personajes que interpreta, desde el carismático Jim Morrison en The Doors, hasta el enigmático Bruce Wayne en Batman Forever. Sin embargo, su madurez artística no se limita simplemente a las interpretaciones que ha realizado. Se halla en la forma en que ha navegado las aguas turbulentas de la industria cinematográfica, manejando el peso de las expectativas y el escrutinio con una gracia inquebrantable. La primera anécdota que ilustra este capítulo de su vida ocurre durante el rodaje de The Doors, dirigida por Oliver Stone. Kilmer, con un compromiso inquebrantable hacia su papel, se sumergió en la vida de Jim Morrison con tal intensidad que, según relatos, llegó a confundir su propia voz con la del cantante. Durante las grabaciones, su entrega fue tal que incluso los miembros sobrevivientes de The Doors tuvieron dificultad para diferenciar entre la voz de Kilmer y la de Morrison. Este nivel de dedicación es emblemático de la madurez artística que Kilmer ha alcanzado. Una pasión absoluta por su arte, una devoción que trasciende el simple deseo de actuar y se convierte en una búsqueda de autenticidad y verdad en cada actuación. En otro momento crucial, durante la producción de Tombstone, Kilmer asumió el papel de Doc Holliday, un personaje que requería no solo habilidad actoral, sino también un entendimiento profundo de la complejidad humana. Kilmer, interpretando a Holliday como un hombre al borde, enfermo de tuberculosis y empapado en alcohol, ofreció una actuación que fue aclamada por su profundidad emocional y su precisión. La dedicación de Kilmer a este papel fue tal que, en una ocasión, permaneció en cama durante horas antes de las escenas para capturar la debilidad de Holliday, un testimonio de su compromiso inquebrantable con su arte. Sin embargo, la madurez artística de Kilmer no se limita a su habilidad para encarnar personajes. En el rodaje de The God and the Darkness, Kilmer se enfrentó a un desafío inesperado cuando la producción fue interrumpida por problemas con los leones utilizados en la película. En lugar de dejarse desanimar, Kilmer usó esta oportunidad para profundizar en su papel, estudiando la historia real detrás de su personaje, John Henry Patterson, y conectando aún más con el conflicto interno de un hombre enfrentado a fuerzas que no puede controlar. Este desafío inesperado, transformado por Kilmer en una oportunidad de crecimiento,
Es un ejemplo perfecto de cómo su madurez artística le ha permitido enfrentar la adversidad con creatividad y resiliencia. Pero la madurez artística de Kilmer no solo se manifiesta en su obra ante la cámara, también se revela en su vida personal y profesional fuera de ella. Uno de los momentos más conmovedores de su carrera ocurrió cuando se embarcó en el proyecto personal de Citizen Twain, una obra teatral unipersonal sobre Mark Twain. Kilmer no solo escribió y dirigió la obra, sino que también interpretó al icónico escritor, una hazaña que requería no solo habilidad actoral, sino también una comprensión profunda de la literatura y la historia. Citizen Twain representa un punto culminante en la carrera de Kilmer, una prueba de su capacidad para reinventarse y desafiar las expectativas a través de una expresión artística personal y única. A medida que Val Kilmer continuó navegando su carrera, enfrentó uno de sus mayores desafíos, un diagnóstico de cáncer de garganta que amenazó no solo su vida, sino también su capacidad para actuar. Sin embargo, en lugar de retirarse, Kilmer abordó este desafío con la misma determinación y coraje que ha caracterizado toda su carrera. A través de su batalla con el cáncer, Kilmer ha emergido no solo como un actor, sino como un símbolo de resiliencia y perseverancia. Su documental, Val, lanzado en 2021, ofrece una mirada íntima a su vida, una reflexión sincera sobre su viaje, sus luchas y su inquebrantable amor por el arte. Este documental es, en muchos sentidos, una culminación de su madurez artística, un testamento de su capacidad para encontrar belleza y significado incluso en los momentos más oscuros. A lo largo de su carrera, Val Kilmer ha demostrado que la madurez artística no se trata solo de alcanzar la perfección en la interpretación, sino de abrazar la vulnerabilidad, de aceptar los desafíos y de encontrar la verdad en el arte. Su viaje es un recordatorio de que la verdadera madurez artística reside en la capacidad de crecer, transformar y persistir, y su legado como actor es un reflejo de esta verdad. En cada papel que ha interpretado, en cada desafío que ha enfrentado, Val Kilmer ha demostrado que la madurez artística es un viaje continuo, un proceso de descubrimiento que nunca termina. El legado de Val Kilmer, con su madurez artística como piedra angular, perdurará en el tiempo. Su historia es un testamento de la capacidad humana de trascender las limitaciones, de encontrar el arte en la adversidad y de continuar creciendo, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. En cada actuación, en cada proyecto, Val Kilmer ha dejado una marca indeleble en el mundo del cine, y su madurez artística sigue siendo una fuente de inspiración para generaciones de actores y artistas por venir. En la penumbra de un teatro vacío, donde los ecos de aplausos parecen aún resonar entre las butacas, se teje el legado de Val Kilmer, un actor cuya carrera se asemeja a un tapiz de intrincados diseños. Al contemplar su trayectoria, uno no puede sino sumergirse en una reflexión profunda sobre los matices de su vida y obra, hilados con hilos de talento, desafío y reinvención. A medida que avanzamos en esta sección, visualicemos el telón que se alza para revelar no solo al hombre que encarnó personajes icónicos, sino también al artista que dejó una marca indeleble en el mundo del cine. Val Kilmer, un nombre que evoca la imagen del enigmático Jim Morrison en The Doors, o del intrépido piloto Iceman en Top Gun. Pero más allá de sus roles memorables, es su versatilidad y pasión lo que constituye su verdadero legado. Desde sus primeros pasos en el mundo del teatro, donde su amor por Shakespeare se entrelazó con su deseo de explorar los límites de la actuación, hasta su incursión en el cine, que lo catapultó a la fama mundial, Kilmer ha sido un maestro de la transformación. La primera anécdota que desvela el intrincado mosaico de su carrera nos lleva de regreso a sus días en Juilliard, donde su espíritu indomable y su talento natural brillaron intensamente. En esos años formativos, Kilmer no solo perfeccionaba su arte, sino que también cultivaba una relación íntima con el escenario. Una noche, durante una representación estudiantil, una inesperada falla técnica dejó el teatro sumido en la oscuridad. Sin perder la compostura, Kilmer improvisó un soliloquio que dejó a la audiencia en un silencio reverente, revelando su capacidad innata para cautivar incluso en la adversidad. A medida que sus pasos lo condujeron hacia el mundo del cine, su elección de roles reflejó una profunda introspección y un deseo de desafiarse a sí mismo. En The Doors, la metamorfosis de Kilmer en Jim Morrison fue tan completa que la línea entre el actor y el personaje se desdibujó. Oliver Stone, el director, relató cómo durante una sesión de grabación, Kilmer canalizó el espíritu de Morrison de tal manera que los miembros de la banda original estaban asombrados por su autenticidad. Esta dedicación a la inmersión total es un testimonio de su compromiso con el arte de la actuación. Sin embargo, el camino del éxito no siempre fue lineal. En una época en la que la industria cinematográfica estaba en constante evolución, Kilmer enfrentó desafíos personales y profesionales que pusieron a prueba su resiliencia. Durante el rodaje de The Island of Dr. Moreau, las tensiones en el set alcanzaron niveles históricos,
con Kilmer en el ojo de la tormenta. La producción, plagada de dificultades, se convirtió en una verdadera prueba de fuego. A pesar de los conflictos, Kilmer emergió con una renovada determinación, llevando consigo lecciones que moldearían su enfoque hacia futuros proyectos. Más allá de la pantalla, su legado también se extiende a un ámbito más personal y filosófico. En entrevistas, Kilmer ha compartido reflexiones sobre la naturaleza efímera de la fama y el arte, revelando una sabiduría adquirida a lo largo de años de introspección. En una conversación memorable, describió su experiencia de interpretar a Mark Twain en una producción teatral como una búsqueda de la verdad en la ficción, un espacio donde podía explorar las complejidades del ser humano con una libertad que solo el teatro podía ofrecer. Otra anécdota que ilumina su legado es su participación en Tombstone, donde encarnó al legendario Doc Holliday. Su interpretación fue tan cautivadora que, durante una proyección privada, el director George P. Cosmatos le confesó que había llorado al ver la última escena de Kilmer. El actor había capturado no solo la esencia del personaje, sino también la vulnerabilidad y la fragilidad de un hombre enfrentado a su propia mortalidad. Este nivel de empatía y profundidad se convirtió en una firma de su carrera. A medida que la voz en off nos lleva a través de estas historias, es imposible ignorar el impacto cultural de Kilmer. Su influencia se extiende más allá de sus actuaciones, resonando en una generación de actores que lo ven como un ejemplo de integridad y dedicación. En un mundo donde las estrellas pueden ascender y caer con la misma rapidez, Kilmer ha mantenido una integridad artística que lo distingue, un faro para aquellos que buscan autenticidad. En un mar de superficialidades. No obstante, el legado de Val Kilmer no está exento de sombras. La batalla contra el cáncer y los desafíos de salud que ha enfrentado en los últimos años añaden una capa de complejidad a su narrativa. Sin embargo, su respuesta a estas dificultades ha sido una muestra de su espíritu indomable. En lugar de retirarse, Kilmer ha encontrado nuevas formas de expresar su arte, utilizando su voz para contar historias que resuenan con honestidad y humanidad. En una de las entrevistas más íntimas, compartió una reflexión conmovedora sobre la vida y la muerte, evocando la imagen de un río que fluye, llevando consigo las esperanzas y los sueños de aquellos que se atreven a navegar sus aguas. Para Kilmer, cada actuación, cada personaje, es una oportunidad de dejar una huella en ese río eterno, de contribuir a un legado más grande que él mismo. A medida que nos acercamos al cierre de esta sección, es importante recordar que el verdadero legado de Val Kilmer no se encuentra solo en su filmografía, sino en la manera en que ha tocado las vidas de quienes lo han seguido. Sus fans, sus colegas, y aquellos que han tenido el privilegio de trabajar junto a él, hablan de un hombre que, a pesar de los altibajos, nunca ha perdido su pasión por el arte y su deseo de explorar el mundo a través de su mirada única. En última instancia, el legado de Val Kilmer es una sinfonía de logros y desafíos, una danza entre la luz y la oscuridad que refleja la complejidad de la experiencia humana. Es una invitación a reflexionar sobre el poder del arte para transformar, inspirar y dejar una marca indeleble en el tejido del tiempo. Al bajar el telón, la historia de Val Kilmer continúa, un recordatorio de que el arte, cuando se aborda con autenticidad y valentía, puede trascender las barreras del tiempo y el espacio, resonando en el corazón de quienes se atreven a escuchar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este documental, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te ha parecido la historia de esta figura icónica? Hasta la próxima, donde